Muy bien. Vamos a ver juntos ahora una doctrina muy importante, aunque reconozco que es un tema bastante doloroso. Y, y tenemos que ver por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué dice las Escrituras para que hagamos lo que hacemos en cuanto a la separación eclesiástica? Lo que creemos que el creyente debe ser separado de la apostasía de las organizaciones eclesiásticas que incluyen modernistas, liberales o los que promueven el movimiento ecuménico. Esta doctrina se basa en el principio eterno de Dios de la separación entre la verdad y el error y su mandamiento de separarse de los incrédulos y de hermanos desobedientes. El creyente debe practicar esta verdad con una actitud de amor, esto es importantísimo, hacia Dios, y amor, humildad y compasión hacia los demás. La separación eclesiástica con arrogancia es pecado. La separación eclesiástica en amor y en humildad es la voluntad de Dios. Creemos que el evangelismo ecuménico no está de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué creemos esto? Gracias por preguntar. Vayamos a nuestras notas. Página número 42, si lo tenés en digital. Página número 38, si lo tenés en papel. La separación eclesiástica. El versículo para memorizar es Tito capítulo 3, versos 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es doloroso, lo dice en la Escritura. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, es decir, constantemente, sin parar, y está condenado por su propio juicio. Eso de soportar el pecado ajeno por mucho tiempo, eso no es bíblico. Puede sonar piadoso, como hacían los de Corinto, soportando a aquel que tenía la mujer de su padre. Puede sonar que eran muy piadosos, muy tolerantes, pero no son bíblicos. Bíblicamente, aquel que persiste en pecar sin detenerse, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es fuerte, es doloroso, pero es la voluntad de Dios. Muy bien, veamos qué dice. Creemos que el creyente debe ser separado de la apostasía de las organizaciones eclesiásticas que incluyen modernistas liberales o los que promueven el movimiento ecuménico. Llamamos organizaciones eclesiásticas porque no les podemos decir iglesia. El concepto mismo de iglesia es ser gobernado por Dios a través del Espíritu Santo y guiándonos a través de su palabra. Y esas organizaciones no son guiadas por Dios, no son controladas por el Espíritu Santo y obviamente no conocen, ni aman, ni practican las Escrituras. Por eso no le llamamos iglesias, sino organizaciones eclesiásticas. Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Andrea, ¿podrías leerlo? Sí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizaremos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, jamás los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. En griego literalmente dice los que practican la rebeldía. No es que de vez en cuando hacen maldad, sino que son personas que constantemente practican la rebeldía. Es decir, es como si se entrenaran para ser rebelde. No dan descanso a su rebeldía. Nunca os conocí. Personas que para el mundo eran siervos de Dios.
Dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Gran campaña de milagros, sanidades. ¿Qué les dirá el Señor? Nunca os conocí, jamás los conocí. Apartados de mí, hacedores, los que practican constantemente la rebeldía. Romanos capítulo 16. ¿Podrías leerlo, Kevin? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Engañadores. Que os fijéis, que los observen, que no los dejen pasar, que presten atención a esos que están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina o enseñanza que han aprendido, y que os apartéis de ellos. No dice que los convenzan, no está diciendo argumenten y ganen el debate. No. Miren quién está causando divisiones. Miren quién está hablando en contra de lo que las escrituras dicen. Miren, presten atención. Y de esas personas que están causando divisiones, que están trayendo una doctrina diferente, que os apartéis. Ni siquiera está diciendo que los confronten, que os apartéis. No tenemos nada que ver con aquellos que les gusta discutir, que les gusta argumentar, que vienen a una iglesia y empiecen, ¿saben? Yo sé cuándo comenzó la iglesia. ¿Qué crees vos que comenzó? ¿En Hechos? ¿En Mateo? Y discuten. Ese tipo de personas que les gusta discutir, que van a venir y van a decir, ¿quién crees vos que escribió el libro de, no sé, Hebreos? Yo creo que fue tal, y te empiezan a discutir. Ese tipo de personas que les gusta discutir, discuten por discutir, en lugar de estar buscando edificar a los hermanos, que os apartéis de ellos, porque ellos no sirven al Señor. Lo único que les interesa es ser satisfechos ellos, de que ganaron un debate o que convencieron a alguien de cualquier cosa. Son personas astutas, con suaves palabras, son mentirosos, y no tenemos nada que ver con personas así. Yo recuerdo cuando era joven, quería convencer a las personas que pensaban diferente, y me había dedicado a hablar con testigos de Jehová, con personas mormonas o lo demás, pero me di cuenta después de un tiempo que solo me estaba entrenando para ganar un debate, no para salvar sus almas. Y cuando intenté ganar sus almas en vez de ganar el debate, inmediatamente dejaron de visitarme, dejaron de hablarme, dejaron de venir, huían despavoridos. Eso es cuando nosotros vamos a ellos, pero si ellos vienen a nuestra iglesia y comienzan a hacer divisiones, que os apartéis de ellos. Esta doctrina se basa en el principio eterno de Dios de la separación entre la verdad y el error, su mandamiento de separarse de los incrédulos y de hermanos desobedientes. Matías, ¿podrías leer 1 Corintios 5? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien,
os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, Mm, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están, no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. mm. Está hablando de esa persona que tenía a la mujer de su padre. Quiten a ese perverso. No podemos, como creyentes, tolerar el pecado de un hermano pensando que le estamos haciendo bien. No podemos. No podemos ver a un hermano que tiene una mala actitud, una actitud de estar hablando mal de cuanta persona se le cruce y nosotros decir, bueno, tengo que soportarlo porque Cristo lo ama. No. Bíblicamente necesitamos confrontarlo por su pecado, en amor, pero por ese amor no ignorar su pecado, sino confrontar su pecado. En Mateo capítulo 18, justo antes de esos pasos para confrontar al hermano, de hablar hablar en soledad, si no escucha con testigos, si no escucha a la iglesia, si no escucha, tenerlo como alguien que no conoce al Señor. Antes de eso está la parábola de la oveja perdida. Jesucristo mostrándonos cuál es nuestra actitud de solicitud, de estar buscando hasta encontrar al hermano. Y luego nos da esos pasos. Es decir, esos pasos deben ser hechos en amor, con el deseo intenso de reencontrarse con el hermano, de volver a tener comunión con el hermano, como ese pastor que buscaba desesperado a esa oveja que se perdió. Ahora, si la oveja se pierde y nosotros digo, bueno, yo por amor voy a dejar que se pierda, no la quiero molestar y voy a soportar que esté perdida, es una locura. Si amamos a nuestro hermano, no le vamos a dejar que esté ahí revolcándose en su pecado, sino que todo lo contrario, por amor y en amor, vamos a confrontar al hermano. Y si ese hermano no quiere cambiar, si ese hermano no quiere abandonar su pecado, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Para no dejar la historia inconclusa, en 2 de Corintios, Pablo dice que lo vuelvan a recibir para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esa persona que fue apartada por su pecado, tiempo después fue restaurada, porque al haber sido apartada de la iglesia, se había consumido de tanta tristeza que se había arrepentido de su pecado, había entendido la seriedad de su pecado y lo había abandonado al punto tal que Pablo le dice a la iglesia, hey, ya está, ya es suficiente, que vuelva, ya se arrepintió, ya cambió. Así que la disciplina siempre que está hecha como Dios quiere que se haga, la persona va a ser restaurada. A veces de manera dolorosa, pero va a ser restaurada. 2 Corintios capítulo 6. ¿Podrías leerlo, Lucas? Versos 14 al 18. Ujú. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Con las tinieblas. ¿Puedes soltar eso? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré,
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. No tener amigos incrédulos ha sido por lejos la mejor decisión de mi vida. Cada vez que comparto esto, las personas me dicen, ay, pero ¿cómo vas a ganarlos para Cristo si no te relacionás con ellos? Yo no los trato mal a los incrédulos, pero no son mis amigos. No comparto intereses comunes. No me pongo a charlar de la vida y disfrutar de la vida junto a los incrédulos, porque no tengo comunión, no tengo punto de unión. No tengo temas de conversación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto de tener compañerismo, como dice ahí el texto, de tener comunión, no puede ser para un creyente. Es como querer mezclar agua con aceite. Por más que lo agites, no está molecularmente diferente. Entonces, podemos ser amables, podemos ser y necesitamos ser amables, amorosos, cuidadosos, serviciales, pero comunión, para mí, por lo que dicen las Escrituras, por mi experiencia a lo largo de los años, comunión, amistad, solo con creyentes y con buenos creyentes. Ha sido realmente la mejor decisión que he tomado en mi vida. En los momentos difíciles, los amigos que aman al Señor te arrastran a los pies del Señor. Y eso no lo hace un incrédulo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Primera Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina o enseñanza que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Tito capítulo 3, segunda de Juan capítulo 9, habla exactamente de lo mismo. Aquellos que dicen ser creyentes, pero no se comportan como creyentes, apártate de los tales, no tengas comunión con esas personas. Alguno en su corazón piadoso dirá, pero entonces, ¿cómo voy a ser de influencia? Vas a ser de influencia siendo diferente. Tu influencia es ser diferente. La gente no se convierte a Cristo por osmosis. Es decir, no porque estamos cerca nosotros, la gente se va a convertir a Cristo. Se convierten a Cristo por el poder del Espíritu Santo que les convence de pecado, porque ven a creyentes que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y por el testimonio de las Escrituras, no porque vos estés cerca compartiendo tu vida con ellos. Amén. Amén. El creyente debe practicar esta verdad con una actitud de amor hacia Dios y amor y humildad y compasión hacia los demás. Esto es lo que hace la gran diferencia. Nosotros estamos felizmente satisfechos de predicar y practicar la sana doctrina. Pero hay un riesgo muy grande, y es el de ser arrogantes por tener la verdad. Hay un riesgo muy grande de mirar con desprecio a aquellos que no conocen la sana doctrina. Hay un riesgo muy, pero muy peligroso de creer que somos mejores porque podemos entender las Escrituras como Dios quiere que las entendamos. Hermanos, eso no puede pasar en nuestras vidas. Eso no debe pasar en nuestras vidas. Porque si nosotros conocimos la verdad, no ha sido porque hemos sido buenos,
no ha sido porque hemos sido inteligentes, ha sido únicamente porque Dios en su infinita bondad y en su inmensa misericordia nos abrió los ojos a la verdad. Nada más. No hubo nada extra en nosotros para que podamos conocer la verdad. Es Dios haciendo su obra sobrenatural, es Dios guiándonos a la verdad y solamente Él debe ser exaltado. No tenemos nada de especiales más que somos amados, perdonados, elegidos, pero no porque somos buenos, sino por el puro afecto de su voluntad. En Efesios capítulo 1, vayan ahí conmigo si tienen su Biblia cerca. Efesios capítulo 1. No está en las notas, pero necesito aclarar esto. Efesios capítulo 1, luego del saludo del verso 1 y 2, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 2, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuchen, según el puro afecto de su voluntad. Esa construcción de las palabras, según el puro afecto de su voluntad, literalmente quiere decir que no hubo nada que contaminó o motivó fuera de Dios su deseo de salvarnos. Puesto en criollo o en argentino, no somos especiales. Jesucristo no miró a nosotros desde la eternidad y vio que éramos personas especiales, o vio que teníamos los ojitos como el gatito de Shrek y tuvo compasión por eso. No. Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Su deseo y su determinación de salvarnos no estuvo contaminada por nosotros. Él lo hizo porque Él quiso y nada más. La única explicación que yo tengo de mi salvación es que Dios fue bueno y nada más. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos cuida, Él nos guía. Él hizo todo para nuestra salvación. ¿Pueden entenderlo? Y lo repite en el verso 9, según su beneplácito, en el verso 11, según el designio de su voluntad. No hubo nada fuera de Dios que lo haya motivado para salvarnos. Él lo hizo porque quiso y nada más. Entender eso me ayuda a mirar con compasión a los demás, porque si no hubiera sido por su gran amor, cada uno de nosotros estaríamos revolcándonos en nuestros pecados o estaríamos revolcándonos en el error. Entonces, cuando vemos a un hermano que no entiende las escrituras como debe entenderlas, no podemos ser soberbios, no podemos ser altaneros, porque no hay nada de nosotros que valga más que el otro. Fue solamente el puro afecto de la voluntad de Dios que nos salvó. Por eso debemos tener amor y humildad hacia los que están en el error. Dice 2 Tesalonicenses, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Eso lo habíamos visto, la separación. Si alguno no obedece a lo que decimos por causa de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino admonestadle como hermano. He visto disciplinas en las iglesias
donde se le trata a la persona como si fuese una basura, y se lo humilla y se lo deja a un costado durante meses. Nadie lo disipula, nadie lo visita, nadie lo cuida. Es que aguante ahí durante meses, y si aguanta, entonces sí lo vamos a restaurar y levantar la disciplina. Eso no es bíblico, eso es satánico, eso no existe en las Escrituras. La disciplina bíblica está llena de ternura, de amor, de compasión, de un deseo de restauración. Mateo capítulo 18 está plagado de esa intención. No lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. Timoteo 2, de 2 Timoteo 2. El siervo del Señor y cada creyente no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, amabilidad, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No tenemos ni el mínimo derecho de mirar con desprecio al otro, porque solamente somos salvos por la gracia de Dios y nada más. Amén. 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 Perdón, me dormí. Perdón que me haya apasionado con esto, pero he visto tantos de sana doctrina con un corazón orgulloso, vanidoso, despreciando a aquel que no conoce la sana doctrina, que si necesito ofenderlos para que ustedes no sean así, yo lo hago con gozo, ¿sí? Porque los amo. Nada más que por eso. Punto número 4. Creemos que el evangelismo ecuménico no está de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, esto de que todos los caminos nos llevan al cielo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. El evangelio del Señor Jesucristo no puede ser diluido. El evangelio del Señor Jesucristo no puede ser cambiado. Pero aquellos que conocemos el evangelio del Señor Jesucristo, no podemos tener una actitud arrogante cuando practicamos la separación eclesiástica. El hecho de que no me junte con esas iglesias que son de mala doctrina, no quiere decir que los desprecie, no quiere decir que los odie, no quiere decir que sean enemigos, sino todo lo contrario. Son personas que están caminando en el error. Y cuanto pueda hacer para ayudarles a ver y buscar la verdad, tengo que hacerlo. Tristemente, la mayoría de esas personas están ahí porque quieren el error, aman el error. Son como esas personas en Timoteo 4 que dice que amontonan maestros según sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y siguen a las fábulas, a las mentiras. No son pobres personas engañadas, la mayoría, sino que les gusta creer la mentira. ¿Y por qué les gusta la mentira? ¿Por qué no les gusta la verdad? Porque sus obras son malas. Volvemos a Juan capítulo 3, verso 17 y verso 18. No viene a la verdad porque sus obras son malas. Porque en esos lugares pueden seguir siendo borrachos, maldicientes, pueden seguir engañando a sus esposas, pueden llegar a una vida mundana y nadie les dice nada. Sin embargo, en iglesias de sana doctrina, cuando alguien hace algo que no es correcto, se sufre la sana doctrina. Pablo le decía a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.
La sana enseñanza es sufrida porque nos muestra nuestro pecado, nos hace responsable hacia los demás, nos hacen ser incómodos para no conformarnos y ser moldeados a la estatura de Cristo. Y estas personas que están en esos lugares no les gusta la sana doctrina. Prefieren seguir con ese estilo de vida mundano, creyendo que están bien con el Señor, por esos pastores mentirosos y engañadores. Muy bien. Son y 35. Mi meta es terminar a las 10. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Y hago esta pregunta sabiendo que por ahí, por haberme apasionado, tal vez te sientas intimidado, pero por favor, cualquier pregunta que puedas tener va a ser de bendición. Por ahora no, Leo. Ok. No tengan miedo. Yo puedo apasionarme, pero no estoy enojado, ¿sí? Hay una gran diferencia. Vamos a